Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desgranamos los secretos, los romances y, a veces, los dramas detrás de nuestras series favoritas. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, una noticia que ha dejado a muchos con la boca abierta y con muchas preguntas en el aire. Vamos a hablar de una exclusiva, una que pone el foco sobre dos nombres que resuenan con fuerza en el universo turco, Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. El titular nos lo dice todo, la verdad del plantón. ¿Qué ha pasado exactamente? ¿Qué hay detrás de esta historia? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles de esta sorprendente noticia. Y antes de que entremos de lleno en el meollo del asunto, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras exclusivas y análisis. Denle al botón rojo y activen la campanita, no se arrepentirán. El mundo del espectáculo turco, como bien saben, es un hervidero de rumores, especulaciones y, a veces, verdades ocultas. Y cuando dos de sus estrellas más brillantes, Halil İbrahim Ceylan, a quien muchos conocen por su papel en Emanet, y Esla Turkoglu, igualmente querida por su trabajo en producciones como Yemin, y más recientemente en KZLCK Şerbeti, están en el centro de una noticia, créannos, esa noticia tiende a ser importante. El titular, La verdad del plantón, sugiere un encuentro fallido, una ausencia inesperada, y como suele suceder en estos casos, las teorías han volado. ¿Fue un malentendido? ¿Una decisión consciente? ¿Hay algo más profundo detrás de esta aparente ausencia? Para entender la magnitud de esta noticia, es importante recordar la conexión que el público ha tejido entre Halil İbrahim y Esla. Aunque su relación profesional es lo que los unió en su momento, la química que desprendían en pantalla hizo que muchos fans soñaran con una relación en la vida real. Y aunque nunca confirmaron un romance, su cercanía, sus interacciones en redes sociales y los rumores persistentes mantuvieron viva esa llama de especulación. Por eso, cuando se habla de un plantón, las implicaciones pueden ser mucho más significativas, ya que toca fibras sensibles de esa conexión que los fans han imaginado. La audiencia, que ha invertido tiempo y emociones en sus personajes y en la posibilidad de una historia de amor fuera de la ficción, tiende a magnificar cualquier indicio que pueda confirmar o desmentir sus deseos. La información que ha llegado a nuestros oídos, y que intentamos desentrañar con la mayor objetividad posible, apunta a un evento específico donde se esperaba la presencia de ambos. Se rumorea que había una invitación o un compromiso conjunto, quizás un evento social, una alfombra roja, o una reunión profesional de gran relevancia. Y uno de ellos, según las fuentes consultadas, no apareció. Aquí es donde entra en juego la intriga de la verdad del plantón. ¿Quién fue el ausente? ¿A quién se dejó esperando? Y lo más crucial, ¿cuál es la explicación detrás de esta ausencia? Las especulaciones han abarcado un amplio espectro, desde un simple y mundano problema logístico, como un atasco de tráfico o un error en la dirección, hasta una tensión palpable en la relación entre ambos, quizás un desacuerdo o una discordia que culminó en esta situación. Y por supuesto, no se descarta la posibilidad de algo completamente ajeno a su dinámica personal, como compromisos laborales imprevistos que surgieron de la noche a la mañana, o urgencias familiares que requirieron su atención inmediata. Hemos trabajado incansablemente para acceder a información de fuentes cercanas a ambos artistas. Hemos intentado hablar con personas que podrían tener conocimiento de primera mano sobre los eventos que rodearon esta ausencia. Y aunque en el glamoroso pero a menudo hermético mundo del espectáculo la discreción es una norma no escrita, hemos logrado recopilar algunos indicios que arrojan luz sobre lo sucedido. Al parecer, la situación no fue un simple descuido, un acto de desinterés o una falta de respeto deliberada. Las versiones más recientes y consistentes que hemos logrado corroborar sugieren que la ausencia de uno de ellos se debió a circunstancias que escapaban a su control directo. Se habla con insistencia de un imprevisto de última hora, algo que requirió su atención de manera urgente y que, lamentablemente, le impidió cumplir con el compromiso previamente acordado. Si bien es tentador, e incluso entretenido, dejarse llevar por los rumores más escandalosos y dramáticos, es crucial recordar la naturaleza de la vida de las celebridades. Están constantemente bajo el escrutinio público, sus agendas son frenéticas y están sujetas a innumerables presiones y exigencias. Un día pueden estar disfrutando de un momento de relativa calma y al siguiente verse envueltos en una crisis personal o profesional que demanda toda su atención y energía. En este caso particular, los detalles que hemos podido verificar apuntan a
Que no hubo mala intención ni un desplante calculado. Más bien, parece tratarse de un desafortunado cruce de eventos, una conjunción de circunstancias que culminó en esta aparente ausencia. Sin embargo, es completamente natural que el público, acostumbrado a verlos juntos en pantalla y a especular sobre su posible relación en la vida real, se preocupe y busque explicaciones. La ausencia de una figura pública en un evento, especialmente uno donde se esperaba su presencia, puede ser interpretada de innumerables maneras. Y cuando esa figura ha estado asociada de manera tan intensa con otra persona del mismo medio, las interpretaciones se multiplican exponencialmente. ¿Se distanciaron repentinamente? Hubo una discusión acalorada que llevó a esta decisión. ¿Hay problemas subyacentes que los fans desconocen? Estas son las preguntas que inevitablemente rondan la mente de sus seguidores más acérrimos. Profundizando un poco más en los detalles que hemos podido recabar, las fuentes sugieren que el supuesto plantón ocurrió en un contexto específico donde ambos tenían planeado participar, o al menos estar presentes. La confusión y la posterior especulación surgieron porque uno de ellos, para sorpresa de muchos, no apareció en el lugar y momento acordados. Esto generó una oleada de expectación y, posteriormente, una mezcla de decepción y sorpresa entre los presentes y entre quienes esperaban noticias sobre ellos. La clave para desentrañar la verdad del plantón radica, por lo tanto, en la naturaleza y la validez de la causa de esta ausencia. ¿Fue una razón verdaderamente válida y justificada, o se trató de un error de comunicación que pudo haberse evitado? Según lo que hemos podido investigar y contrastar, parece ser que la ausencia no fue una elección personal, sino más bien una imposición de las circunstancias. Se habrían presentado una serie de eventos que hicieron prácticamente imposible su asistencia al compromiso. Lo más importante y lo que diferencia esta situación de un simple plantón malintencionado, es que esta persona, según nuestros informantes, habría comunicado su imposibilidad de asistir lo antes posible. Es posible que esta comunicación no llegara a todas las partes interesadas de manera inmediata o clara, lo que pudo haber generado la percepción inicial de un plantón. En otras palabras, no se trató de una ausencia silenciosa y premeditada, sino de una ausencia comunicada, aunque quizás la comunicación no llegó a todos los oídos de la forma esperada o en el tiempo preciso. Es fundamental destacar que en el vertiginoso mundo de la actuación, los horarios son a menudo impredecibles y volátiles. Filmar una escena puede extenderse inesperadamente más allá del tiempo previsto, pueden surgir llamados de última hora para otras producciones que requieren una presencia inmediata, o incluso problemas de salud repentinos que obligan a cancelar planes de forma abrupta. Sin tener la información exacta y verificada de lo que ocurrió en este caso concreto, lo más sensato y prudente es evitar sacar conclusiones precipitadas o alimentar rumores infundados. Sin embargo, la narrativa que ha circulado, y que hemos intentado desentrañar con la mayor objetividad, sugiere fuertemente que hubo un intento genuino de informar sobre la ausencia, y que ésta estuvo motivada por algo de fuerza mayor, por circunstancias fuera del control del artista. Por lo tanto, la verdad del plantón podría ser, en última instancia, mucho menos dramática y escandalosa de lo que muchos imaginaron o desearon. Podría ser simplemente una cuestión de mala suerte, un desafortunado malentendido en la comunicación, o una complicación logística que escapó a la planificación. La realidad es que estas dos figuras públicas, Halil İbrahimseyan y Esla Turkoglu, están acostumbradas a estar bajo el intenso escrutinio público, y cada uno de sus movimientos, o la falta de ellos, puede convertirse rápidamente en noticia, generando todo tipo de especulaciones. En resumen, lo que hemos podido recabar sobre la verdad del plantón de Halil İbrahimseyan y Esla Turkoglu apunta a que la ausencia de uno de ellos en un evento no fue un acto deliberado de desprecio, un acto de egoísmo o un desaire intencionado. Más bien parece haber estado motivada por circunstancias imprevistas y de fuerza mayor, con un intento, aunque quizás no completamente exitoso en la transmisión inmediata, de comunicar la imposibilidad de asistir. La complejidad inherente a sus agendas, la naturaleza a menudo caótica y exigente del mundo del espectáculo, pueden dar lugar a este tipo de situaciones, donde la percepción inicial de un evento puede diferir significativamente de la realidad subyacente. Y hasta aquí nuestra exclusiva de hoy. Hemos intentado arrojar luz sobre uno de los temas que más ha intrigado a los seguidores de Halil İbrahimseyan y Esla Turkoglu. La verdad del plantón, como hemos visto, puede tener muchas capas y a menudo, las explicaciones son más sencillas de L. O que los rumores y la especulación nos hacen creer.
La vida de las celebridades, aunque parezca glamorosa, está llena de desafíos inesperados y de complejas circunstancias que no siempre son visibles para el público. Ha sido un placer desentrañar esta historia con ustedes. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creían en los rumores más dramáticos que circularon, o les parece lógica y plausible la explicación que hemos presentado basada en nuestra investigación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus puntos de vista, sus reflexiones y debatir sobre estas interesantes cuestiones. Su participación es lo que hace que este canal sea un espacio tan dinámico y apasionante. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció informativo, entretenido y les ayudó a entender mejor esta noticia, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos que también sean amantes de las novelas turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras exclusivas, análisis profundos y las últimas noticias del fascinante mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.